Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a reactivar un poco esto porque hemos andado bastante ausentes y lo vamos a hacer recordando la Copa Libertadores del 2001, aquella edición en la que Cruz Azul llegó a la final contra Boca Juniors, y lo vamos a hacer por partes y desde el principio porque indagando ahí en el inframundo del internet me he dado cuenta que la mayoría de las personas, la mayoría de los aficionados recuerdan pues las instancias finales, la final obviamente contra Boca, las semis contra Rosario Central y los cuartos de final contra River, pero la primera parte del camino se tiene bastante sepultada, por decirlo de alguna manera. Entonces aquí la vamos a recordar porque fue largo. No crean que empezó un mes antes, 2 meses antes. No, empezó prácticamente un año antes de aquella final contra Boca Juniors. ¿Y cómo fue esto? Pues con un torneo llamado la Pre-Libertadores que se disputó en agosto del año 2000 con la participación de Cruz Azul, Atlante, Pumas, Atlas y América. Una fase de grupos en la que los primeros dos avanzaban a la Pre-Libertadores. Esta cosa extraña después de años se transformó en el Interliga, pero primero cuando cuando México consiguió tener participación en la Copa Libertadores, los clasificados llegaban por este torneo súper previo. La primera vez que un equipo mexicano participó en la Copa Libertadores, o que equipos mexicanos participaron en la Copa Libertadores, fue en 1998, y ahí por dedazo fueron América y Chivas. En el 99 se inventó la Pre-Libertadores, que cada año cambiaba de formato, pero en la que se jugó en agosto del año 2000 y que clasificaron Cruz Azul y Atlante con 10 puntos la máquina, 7 los potros, y quedaron fuera Pumas, Atlas y América. Después de esta fase de grupos extraña, que obviamente se jugaba en Estados Unidos para pues sacar billete como toda la vida se ha hecho en el fútbol mexicano, pues después de esto se jugó entre septiembre y noviembre la Copa Pre-Libertadores contra el campeón y el subcampeón de Venezuela, que en este caso eran el Deportivo Táchira y el Deportivo Italchacao. Cruz Azul y Atlante, como los clasificados mexicanos, completaban este grupo. Y aquí me encontré imágenes de un partido de la Prelibertadores, Atlante Cruz Azul Atlante en el Estadio Azul, 25 de octubre del año 2000. 1-3 ganó el Atlante. Vean nomás, creo que salía de Campos cuando juegan el Atlante. Gol de Cruz Azul de Everaldo Vejines. Mucha gente se acuerda de Palencia, del Conejo, de Adomaitis, de Cardoso, etc., Piñeiro. Miren, Carlos Hermosillo jugando con el Atlante. Pero no se acuerdan de jugadores como Vejines, como Sandoná, como Gonzalo Belloso, como el Flaco Macías, como el Magic Mendoza, que tuvieron mucha participación durante la Pre-Libertadores y la Libertadores. Miren, pase de Hermosillo para Casartelli, gol del Atlante. Qué feo uniforme del Atlante, por cierto. Muchos de estos jugadores, insisto, que tuvieron participación durante el torneo y que en las fases finales ya fueron borrados, o incluso algunos ya ni en el equipo estaban. Ahí perdió el azul y se ponían obscuras las cosas, pero al final la máquina terminó clasificándose en primer lugar de la Prelibertadores con 12 puntos, 4 ganados, 2 perdidos. En segundo lugar fue el Táchira, que también tuvo 12 puntos, pero peor diferencia de goles. El Atlante quedó en último lugar y fuera de la Copa Libertadores. Finalmente, ya para el año 2001, en febrero, arrancó la fase de grupos. Cruz Azul, ubicado en el grupo 7, junto con Sao Caetano, Defensor Sporting y Olmedo de Ecuador, Defensor Sporting de Uruguay y Sao Caetano de Brasil. Y bueno, también encontré imágenes de algunos partidos. La máquina
debutó derrotando 2-0 a Defensor Sporting en el Estadio Azul. Estar por primera ocasión en una Copa Libertadores y de recibir en su estadio Estas imágenes que se ven bastante mal son de Televisa Deportes, de un resumen que hizo ese mismo año antes de las semifinales, me parece. Ricardo, y Cruz Azul arrancaba con una victoria. Sí, los rivales eran el Sao Caetano, el Defensor Sporting. Y ahí el primer partido contra Defensor Sporting en el azul, perdón por la calidad de las imágenes, pero no hay más. Una llegada ya importante donde Cruz Azul empezaba a mostrarse. Y este equipo de Defensor Sporting llegó al Estadio Azul con una racha impresionante de partidos sin conocer la derrota, inclusive en torneos internacionales, y aquí la iba a conocer. El primer gol de la máquina en la Copa lo hizo, ¿quién más? Paco Palencia de penal a los 30 minutos del primer tiempo. Ahí arrancaba el camino oficial de Cruz Azul dentro de la Copa Libertadores, ya en la fase de grupos. Sí, sobre todo con esa garra uruguaya, ¿no? Metiendo fuerte la pierna, tuvo una oportunidad de oro. El Conejo, que desde ahí ya traía un nivel bastante destacado. Y el segundo gol caería ya sobre el final del partido. Centro de Tomás Campos, remate de Gonzalo Belloso. Les digo, de este jugador que solo estaba registrado para la Copa Libertadores, en Liga no tenía participación. Y ahí cayó el segundo gol de la máquina en su debut en la Copa Libertadores. El segundo partido, del cual también hay imágenes, fue visitando al Olmedo en Ecuador, que se fue adelante en el marcador. Y ahí el empate fue de Matute Morales al minuto 9. Empezó perdiendo muy rápido el azul. Gol de Matute Morales para empatar. Consigue el 1-1. 1 Cruz Azul, 1 el equipo del Olmedo. Ahí estamos hablando apenas del 20 de febrero, o sea, faltaba mucho, pero mucho camino por recorrer. Víctor Gutiérrez, qué manera de incorporarse. Tocó para que Belloso metiera el segundo del azul al 18 de la segunda parte. Cruz Azul Belloso. Cruz Azul 2, el equipo del Olmedo 1. Y el tercero de la máquina lo marcaría al 36 Emilio Mora, a pase de Julio César Piñeiro después de un error de la defensa. Emilio Mora, que era una gran promesa del fútbol mexicano de Apatzingán, Michoacán, pero al final nunca logró consolidarse del todo. 3-1, por ahí le harían otro gol al azul, pero se llevaría la victoria de visitante en la cancha del Olmedo. Después empataría a 1 con el Sao Caetano como visitante, al cual posteriormente recibiría en el Estadio Azul. Un partido que también se le complicó muchísimo y que estaba en la recta final cuando la máquina conseguiría el gol que veremos a continuación. Pelotazo ya para Emilio Mora, precisamente. Centro de Emilio Mora. Qué manera de bajarla de Piñeiro. Y el mismo Mora. Definición extraordinaria, minuto 40. Victoria para Cruz Azul después de que había empatado el anterior como visitante contra Sao Caetano y explotaba el Estadio Azul precisamente con el gol que 5 minutos después daría la victoria a la máquina. Golazo, la verdad. Qué jugada, ¿no? ¿Cómo la bajó Piñeiro? Lo vio que llegaría ahí, no sé. ¡Pum! A la bolsa, a guardar, señores. Y es que en la Libertadores es muy importante no dejar puntos como local y pues pellizcar los que puedas como visitante. Después la única derrota de la fase de grupos ante Defensor Sporting 3-2 con un golazo de chilena que le hicieron ahí al Conejo Pérez. Aquí está el gol. Miren nada más. ¡Pum! Chilena espectacular, minuto 41 del segundo tiempo, 3-2, el azul iba perdiendo 2-0.
alcanzó en el marcador, pero después le hicieron ese golazo y adiós. Les digo que esa fue la única derrota en la fase de grupos, porque para terminar derrotó en el azul 3-1 al Olmedo el 4 de mayo del 2001. Miren nada más que golazo. ¡Upa! Víctor Gutiérrez. Lo perdía el azul desde los minutos iniciales. Y ahí Víctor Gutiérrez se empataba. Luego jugada de Palencia para Sandoná, que controló mal y le quedó el balón a Matute Morales, que hizo el 2-1, que de algún modo tranquilizaba las cosas. Y después jugada de Matute, llegada de Palencia, picadiña de Nascimento, 3-1, a guardar, y clasificación de la máquina a los cuartos de final, a los octavos de final de la Copa Libertadores. 13 puntos, 4 ganados, 1 empatado, 1 perdido. Segundo lugar para Sao Caetano con 8 unidades. Defensor y Olmedo a su casa. Y bueno, de ahí ya se hacen los cruces. Recordemos que en la Libertadores se hacía la tabla de los primeros lugares, los 8 primeros, la tabla de los segundos lugares, 8 segundos, y ahí se iban enfrentando en orden. Me parece un formato bastante justo. Y al azul le tocó enfrentarse al Cerro Porteño de Paraguay. Ahí llegaron los refuerzos. José Saturnino Cardoso, delantero del Toluca, que había sido eliminado de la liga, y Sergio Almaguer, que era defensa del Necaxa. Y aquí apareció la máquina de visitante contra Cerro Porteño en los octavos, partido de ida. Gol de Almaguer, rápidamente se hizo sentir como refuerzo. Centro desde el córner que envió Matute Morales, de cabeza arriba, gol de Almaguer. Eso fue apenas al minuto 10. Después Palencia tuvo el segundo al 32. Y al minuto 41, la presión de ese estadio, no les cuento lo que era. Cayó el empate. Ahí tal vez el Conejo pudo haber hecho más, pero no. Gol de Cerro Porteño que igualaba, y ya cerca del 40 de la segunda parte, segundo gol que dejaba a Cruz Azul con una posición complicada de cara a la vuelta. Qué churrazo, ¿no? Terminó siendo de Escorpión. Y la vuelta en el azul fue espectacular. Ahí se vio realmente que este equipo pintaba para mucho. Vean, el primero de Cardoso. Qué jugada, qué definición. Ahí empezó. Yo creo que ahí es cuando realmente se vio que el Cruz Azul podía llegar lejos. Y aún así le empataron, que para mi gusto el Conejo se devora ese gol, porque si bien el disparo fue lejano, pues iba un poco al centro, pero bueno, daba igual, porque después aparecería Matute Morales. Cardoso hizo como la pantalla necesaria para que el rebote cayera a Matute, y ahí se adelantaba la máquina, que conseguiría el tercer gol definitivo, que evitaría los penales por conducto de Cardoso. Tiro libre de Piñeiro, atajó el portero y Cardoso mandó a guardar. Ahí terminaría el partido. 3-1, victoria para Cruz Azul, que había perdido 2-1 en la ida, así que 4-3 global. Y a cuartos de final, donde enfrentaría a River Plate en uno de los partidos más épicos que recuerdo haberle visto a la máquina. Pero de esa eliminatoria hablaremos en el siguiente video, ¿vale?